favor de pasarme las diapositivas. Vamos a iniciar, en el día de hoy vamos a iniciar lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial con una servidora, la doctora Perla Pérez Abad, R2 en nefrología del Hospital Central. En el día de hoy vamos a hablar sobre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En cuanto a la historia, tenemos que en el 1956 el señor Leonard explicó lo que es la función de la enzima convertidora de angiotensina. En el 1970, Sergio Ferreira descubrió el veneno de la jararaca, el cual era capaz de inhibir a esta enzima. Ya para el 1974 se describe por primera vez lo que es el captopril, que es el primer inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. 2 años más tarde, en el 78, sale a la venta lo que es el enalapril y posteriormente, en el 1990, el lisinopril y el ramipril. La próxima. Antes de entrar de lleno a lo que es los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, quería hacer un breve resumen de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabiendo que todo este sistema inicia cuando hay una señal de hipoperfusión renal captada por lo que es la mácula densa, donde le manda una señal a las células justaglomerulares a la producción de renina. Esta renina va a actuar sobre la proteína angiotensinógeno que circula en el sistema producido por el hígado, convirtiéndola en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, tanto en el endotelio pulmonar como renal, por la enzima convertidora de angiotensina, va a transformarse a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene varios receptores en distintas partes del cuerpo. A nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, pues tenemos que va a estimular la secreción de aldosterona, que a su vez va a estimular a nivel de riñón lo que es la reabsorción de sodio y cloro y la excreción de potasio, así como la retención de agua. También a nivel de la arteriola va a producir una vasoconstricción arteriolar que va a aumentar lo que es la presión sanguínea. A nivel de lo que es la hipófisis posterior, va a estimular la secreción de ADH que, actuando en el túbulo colector, va a ayudar a la absorción de agua. También tiene una actuación de activación del sistema simpático. Todo esto va a dar al traste con una retención de agua y sal y un aumento de la bulimia. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Pues esto mismo, inhiben la actividad de esta enzima al convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y van a reducir directamente tanto los niveles circundantes como tisulares de la angiotensina 2, con lo que bloquean esta potente vasoconstricción inducida por la hormona. La siguiente, doctor, por favor. Que ese es el mecanismo de acción que había dicho, que básicamente lo que hace es inhibir la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Próxima, por favor. Entonces, aquí vemos un esquemita que nos da el libro de Brenner, donde nos presenta 3 fármacos que son capaces de inhibir este sistema de angiotensina, angiotensina aldosterona. Están los inhibidores directos de la renina, que va a actuar en la conversión entre angiotensinógeno, angiotensina 1. Están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es lo que nos compete en esta clase, que va a inhibir la producción de angiotensina 2, inhibiendo la conversión de angiotensina 1 a esta. Y están los bloqueadores de los receptores de angiotensina, que más adelante se abordarán en otra clase. Siguiente. Entonces, una reducción de lo que son los niveles sistémicos y locales de angiotensina 2, aparte de, va a producir otros mecanismos adicionales. Dentro de los mecanismos adicionales que va a producir es la inhibición del catabolismo de las bradicininas, vasodilatadoras catalizadas por la enzima convertidora de angiotensina y la quinasa 2. También hay una potenciación de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadores y hay una mejora de la función endotelial mediada por óxido nítrico y regulación positiva de las células progenitoras endoteliales. Próxima. También va a haber una reversión de la hipertrofia vascular, una disminución de la secreción de aldosterona, un aumento del flujo renal que va a inducir la natriuresis. Próxima.
También hay una atenuación de lo que es la actividad del sistema nervioso simpático mediante la modulación presináptica de liberación de noradrenalina, inhibición de las respuestas presoras postsinápticas a la norepinefrina y a la angiotensina 2. Próxima. También hay una inhibición de la estimulación simpática central mediada por angiotensina 2, síntesis de noradrenalina y liberación de arginina vasopresina, al igual que una inhibición de los reflejos barroreceptores controlados centralmente. También hay una disminución de los niveles de endotelina 1, que es un vasoconstrictor, hay una inhibición de la sed, hay una inhibición de la oxidación del colesterol, una inhibición del depósito de colágeno en órganos dianas. Aquí tenemos un cuadro de Brenner donde nos presenta las propiedades farmacodinámicas de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En total son 15 y vamos a ir detallando uno a uno. Pero próxima, por favor. Sin antes saber que tienen, según su estructura molecular, hay tres variantes o tres clasificaciones de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Está una clase que se llama sulfidrilo, que básicamente lo compone el captopril. Está una clase que se llama carboxilo, que básicamente casi todos los inhibidores de la enzima convertidora están base de esa molécula de base, y está también el fosfinilo. Próximo. Entonces, iniciando con los inhibidores sulfidrilo de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril, esta viene en presentación de tabletas. Viene de 12,5, 25 y 50 miligramos. La dosis inicial para tratar hipertensión arterial es de 25 miligramos, de 2 a 3 veces al día, y la dosis puede reajustarse en intervalos de 1 a 2 semanas. La biodisponibilidad de este fármaco es del 75%, con un inicio máximo de su acción a 1 hora y una vida media de 2 horas. La administración a largo plazo va a tener efectos hemodinámicos que se mantienen durante 3 a 8 horas. Los alimentos, hay que destacar que los alimentos pueden disminuir la absorción de captopril hasta un 54%, pero realmente esta disminución es clínicamente insignificante. Se va a metabolizar parcialmente en el hígado en un compuesto inactivo. El 95% se queda en su componente original y los metabolitos se eliminan en 24 horas en la orina. Su semivida de eliminación aumenta notablemente en aquellos pacientes con depuración de creatinina inferior a 20 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y las dosis iniciales deben reducirse y debe usarse incrementos más pequeños para la titulación en estos pacientes. Saber que la hemodiálisis elimina aproximadamente el 35% de la dosis. La otra clase de inhibidores, llamado inhibidores carboxilo de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos como primero el benacepril, que es de acción prolongada. Sus dosis en vía oral en tabletas vienen de 10 a 20 miligramos, solos o en combinación con amlodipina. Su dosis inicial es de 10 miligramos al día, con una dosis de mantenimiento de 20 a 40 miligramos al día. Algunos pacientes responden mejor a una dosificación de 2 veces al día, o sea, la dosis que uno le va a dar, lo divide y se lo da 2 veces al día. El inicio de acción va de 2 a 6 horas y la máxima respuesta antihipertensiva ocurre a las 2 semanas. El benacepril es un profármaco que se bioactiva rápidamente en el hígado en un compuesto llamado benaceprilato, que es 200 veces más potente que el benazapril. La vida media de eliminación del benaceprilato es de 22 horas y se excreta principalmente por la orina. Saber que no es dializable. La dosis inicial no debe ser superior a los 10 miligramos si tenemos un aclaramiento de creatinina menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. La dosis debe reducirse a 5 miligramos cuando tenemos un aclaramiento menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados.
Otro componente de esta clase es el cilazapril, que es un profármaco no sulfidrilo del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina de acción prolongada llamado cilazeprilato. La dosis habitual es de 2,5 a 10 miligramos al día en dosis divididas. Después de la absorción se metaboliza en el hígado en un metabolito activo llamado cilazeprilato. La respuesta antihipertensiva inicial ocurre de 1 a 2 horas, alcanzando un punto máximo a las 6 horas y dura de 8 a 12 horas. La dosis debe reducirse en un 25% en los pacientes con insuficiencia renal. La próxima, por favor. Tenemos también el meleato de enalapril, que es un profármaco no sulfidrilo de los inhibidores de esta enzima de acción prolongada llamada enalaprilato. Vienen en tabletas de 2.5, 5, 10 y 20 miligramos. La dosis inicial es de 5 miligramos una vez al día y puede darse una dosis diaria de 10 a 40 miligramos solas o divididas. Próxima, por favor. Entonces, esta va a iniciar su acción 1 hora posterior a su ingesta y los niveles séricos máximos van de 3 a 4 horas. La biotransformación, se hace la biotransformación en el hígado, un compuesto activo llamado enalaprilato. La excreción es principalmente por la orina y debe disminuirse su dosis desde un 25 a un 50% en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Próxima, por favor. Entonces está también lo que es el imidapril, que es un profármaco no sulfidrilo del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina de acción prolongada, el imidaprilato. Su dosis diaria es de 10 hasta 40 miligramos y su respuesta ocurre 5 a 6 horas y esta va a durar 24 horas. El imidapril se metaboliza en el hígado. La vida media de eliminación de los metabolitos es de 10 a 19 horas. No es necesario reajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal y tienen la ventaja de que es uno de los únicos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que es menos probable que cause tos. El lisinopril es un análogo también no sulfidrilo o carboxilo, el enalaprilato. Su dosis inicial es de 10 miligramos por día y la dosis diaria habitual es de 20 a 40 miligramos. Su accionar inicia 1 hora posterior a su ingesta, alcanza un punto máximo de 6 horas y dura aproximadamente 24 horas su acción. La vida media de eliminación es 12 horas, su metabolismo se metaboliza y se elimina exclusivamente por la orina, sin cambio, es un fármaco dializable. Y los pacientes sometidos a diálisis pueden requerir dosis suplementaria. La dosis inicial debe reducirse de 2,5 a 7,5 miligramos por día en pacientes con insuficiencia renal moderada a avanzada. El clorhidrato de moexipril es un profármaco no sulfidrilo. La dosis diaria habitual es de 7,5 a 30 miligramos en dosis única o dividida y la biodisponibilidad oral es aproximadamente del 20% y su absorción se ve afectada por las comidas ricas en grasa. La respuesta máxima se produce entre la tercera y las 6 horas posterior a su ingesta y su vida puede durar aproximadamente 24 horas. Se convierte rápidamente en el hígado en un compuesto llamado moseprilato, que es 1000 veces más potente que el compuesto original. La dosis debe reducirse en pacientes con insuficiencia renal en un 50%. El pridopril es un profármaco no sulfidrilo de peridoprilato. La dosis diaria habitual es de 4 a 8 miligramos. La respuesta alcanza su punto máximo de 3 a 7 horas. Una sola dosis tiene una duración de acción de 24 horas. Sufre un extenso metabolismo hepático de primer paso en su metabolito activo, el peridoprilato. La excreción renal representa el 75% de su aclaramiento. La dosis debe reducirse de 75 a 50% en pacientes con un aclaramiento de creatinina menor de 50
o menos de 10 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados respectivamente. El clorhidrato de quinapril también es un profármaco sulfidrilo del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el quinaprilato. La dosis inicial de este fármaco es de 10 miligramos y la dosis diaria habitual va desde 20 a 80 miligramos, que debe reajustarse en intervalos de 2 semanas. La terapia de 2 veces al día puede proporcionar una reducción más sostenida de la presión arterial. El inicio de la acción es de 1 hora posterior a su ingesta y la respuesta máxima ocurre 2 horas y dura 24 horas. Se metaboliza extensamente en el hígado en un metabolito activo, el quinalaprilat. La excreción renal por filtración y secreción tubular representa el 50% del aclaramiento. No es dializable y la dosis debe reducirse entre un 25 y un 50% en pacientes con insuficiencia renal. El ramipril es un potente profármaco, igual no sulfidrilo. Las cápsulas vienen en dosis de 1,25, 2,5 y 5 miligramos. Su dosis inicial habitualmente es 2,5. La dosis diaria habitual es de desde 2,5 a 20 miligramos y puede ajustar duplicando la dosis actual en intervalos de 2 a 4 semanas. Se absorbe en el tracto gastrointestinal. La concentración máxima se alcanza 1 hora o 2 horas después de su ingesta. La respuesta máxima ocurre a las 2 horas y dura aproximadamente 24 horas. Se metaboliza extensamente por el hígado en el metabolito activo ramiprilat. La vida media de eliminación del compuesto activo es de 13 a 17 horas y se prolonga en pacientes con insuficiencia renal aproximadamente 50 horas. La dosis debe reducirse de un 50 a un 75% en pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 50 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. El trandolapril es un profármaco de ester etílico no sulfidrilo del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, trandolaprilato. Está disponible en tabletas de 1, 2 y 4 miligramos y en combinaciones con el verapamilo. La dosis inicial habitual es de 1 miligramos al día, solo tiene un 10% de biodisponibilidad y su absorción se ve afectado por los alimentos. Sufre un extenso metabolismo hepático de primer paso en trandolaprilato. Las concentraciones séricas máximas ocurren dentro de las 2 a 12 horas posterior a su ingesta y la duración de la acción es de 24 horas, pero puede durar hasta 6 semanas. La dosis inicial recomendada en pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados es de 0.5 miligramos. Ya el tercer grupo de fármacos de inhibidores es el inhibidor fosfinilo de la enzima convertidora de angiotensina, el cual lo compone el foscinopril sódico, que es un profármaco no sulfidrilo, de acción prolongada. La acción habitual es de 5 hasta 40 miligramos. Sus efectos máximos se producen realmente después de 4 semanas de su uso. La respuesta inicial ocurre en 1 hora y la respuesta máxima ocurre de 2 a 7 horas. La duración de la respuesta es de 24 horas y se prolonga más en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. La vida media de eliminación es 12 horas, todos los metabolitos se excretan por la orina y las heces, el aclaramiento biliar hepático aumenta significativamente cuando hay una disminución de la función renal y por ende debe de reducirse la dosis un 25% en pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí hay varios mecanismos de protección renal de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinas que son restaurar la relación presión-natriuresis a la normalidad. Ellos van a inhibir la reabsorción de sodio en los túbulos, tanto proximal como distal, disminuyen la presión arterial, disminuyen la producción de aldosterona, disminuyen la proteinuria, mejoran los perfiles lipídicos alterados, disminuyen el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración, la resistencia vascular renal, reducen cicatrices y las fibrosas y atenúan lo que es el estrés oxidativo y reducen los radicales libres. Entonces,
Hablando un poco de los efectos renales de las clases, tenemos que todos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina disminuyen lo que es la excreción de proteínas en la orina en pacientes tanto normotensos, hipertensos con enfermedad renal de diversos orígenes. La tasa de respuesta individual varía desde un aumento de un 31% hasta una disminución de un 100%. Y frecuentemente esto va a estar relacionado con la dosis del fármaco y la disminución de la ingesta de sodio en la dieta. La relación es directamente proporcional, o sea, mientras más alta es la dosis del fármaco, pues mayor es el efecto antiproteinúrico. Esto no va a depender realmente de lo que es la presión, la disminución de la presión arterial o de la fracción o de la tasa de filtración glomerular o del flujo plasmático renal. Cabe destacar que si el paciente aún insiste en una ingesta elevada de sal, ese efecto antiproteinúrico de los IECA se ve sesgado, se ve eliminado. Entonces, los pacientes diabéticos que utilizan IECAS, que son normotensos, se ha visto que ayudan a normalizar la tasa de filtrado glomerular, que ayudan a lo que es la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica y normalizar lo que es la microalbuminuria. Estos cambios se van a notar desde el primer mes del tratamiento con un máximo a los 14 meses. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales reduce lo que es la excreción de proteína en orina, estos fármacos? Bueno, ellos disminuyen lo que es la presión hidrostática del capilar glomerular, mejoran la permeoselectividad de la membrana basal glomerular y hay un descenso en lo que es la captación, eliminación mesangial de macromoléculas. Entonces, logrando así lo que es la reducción de la excreción de proteína. Próxima. El objetivo tanto de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como de los bloqueadores de los receptores de angiotensina es disminuir la proteína a 1000 gramos al día o más de un 50% del valor inicial, logrando consigo una excreción diaria menor de 3.5 gramos. Se dice que los pacientes con hipertensión arterial, solo con hipertensión arterial, el objetivo de presión es menor de 140/90, pero aquellos pacientes que presentan proteinuria mayor de 500 miligramos al día, el objetivo de la presión debe ser menor de 130/80 milímetros de mercurio. Próximo. Hay un efecto que solamente lo produce el captopril dentro de estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se habla de que hay un 0.7, es poco, pero se describe en la literatura, de que los pacientes que son tratados con captopril pueden desarrollar una proteinuria con una excreción total de proteína en orina superior a 1 gramo al día. Y en la mayoría de los casos, la proteinuria cede a los 6 meses, independientemente de si se continúa o no con el uso del captopril, sí, y estos no tienen cambios residuales en lo que es la tasa de filtrado glomerular. A estos pacientes se le biopsió y se evidenció que padecían de una nefropatía membranosa. Se cree que el grupo sulfidrilo del captopril provoca una nefropatía mediada por complejos inmunitarios, similar a lo que ocurre con la administración de penicilamina. Entonces, los pacientes, hablamos de los pacientes que no tienen activación del sistema renina-angiotensina, que son pacientes normales o con algunas patologías, pero que en sí no hay una activación de lo que es el sistema renina-angiotensina. Ahora, y que por eso producen beneficios, pero si tenemos pacientes que tienen activación del sistema renina-angiotensina y le administramos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, pues podemos causar una disminución de la tasa de filtración glomerular y producir también una lesión renal aguda. ¿Cuáles son estos pacientes? Pues pacientes que tienen una estenosis severa bilateral de la arteria renal, pacientes que presentan una nefroesclerosis hipertensiva severa, pacientes que tienen depresión de volumen importante, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis o un recién trasplantado. O sea que todos estos pacientes
están en mayor riesgo del deterioro de la función renal con la terapia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo cual debemos de evitarlo en dichos pacientes. ¿Cuál es la eficacia y la seguridad de la clase? Se habla de que los IECAS como monoterapia inicial son ideales para aquellos pacientes con hipertensión arterial leve, moderada y severa, independientemente de la edad, el sexo, la ascendencia. Son eficaces tanto pacientes diabéticos como diabéticos tipo 1 que tienen proteinuria, pacientes obesos y ya post-trasplante para ayudar a lo que es la síntesis de la eritropoyetina en pacientes trasplantados. También se habla de que son beneficiosos para pacientes con hipertensión con renina elevada, pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, pacientes post-infarto agudo del miocardio, cualquier cardiopatía isquémica, pacientes con recién diagnóstico de una fibrilación auricular reciente y pacientes en diálisis. Se habla que los IECAS pueden ayudar a preservar lo que son la función renal residual. Siguiente. Entonces, otros beneficios de los IECA, bueno, reducen la hipertrofia ventricular independientemente de los niveles de presión arterial, disminuyen lo que es el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes sin evidencia de nefropatía. Hay ensayos de prevención tanto primaria como secundaria que han demostrado que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina mejoran la disfunción endotelial, la remodelación cardíaca y vascular y retardan lo que es la progresión de la aterosclerosis. Mejora también la distensibilidad arterial, reducen el riesgo de isquemia e infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Algunos estudios han mostrado una pequeña disminución en el riesgo de fibrilación auricular nueva y recurrente debido a los efectos beneficiosos estructurales y eléctricos sobre la aurícula. Se asocia también con un mejor rendimiento en pacientes que realizan ejercicios, que tienen hipertensión o que tienen claudicación intermitente, así como una disminución de la percepción del dolor y una reducción de la isquemia miocárdica perioperatoria. También se habla de que hay un retraso con el uso de estos fármacos de la progresión de la estenosis aórtica, hay una protección del deterioro cognitivo y la demencia y posible reducción del riesgo de la neumonía y prevención de la osteoporosis. Hay 3 ensayos clínicos recientes que analizaron el uso combinado con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y un bloqueador de los receptores de angiotensina para la prevención de lesión en órgano diana. Dentro de ello está el OnTarget, el Altitude y el Va-Nefron-D, que vamos a ir hablando. Entonces, el OnTarget compara lo que es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina Ramipril con un bloqueador de los receptores de angiotensina, telmisartán, solo en combinación en aquellos pacientes con alto riesgo de enfermedad vascular, alcanzando una presión arterial media. O sea, se dice que se evidenció que la presión arterial media más baja fue tanto en los que utilizaban telmisartán solo como en combinación que en aquellos que utilizaban ramipril solo. Los resultados adversos más frecuentes o que se presentaron con mayor frecuencia fue en aquellos que tenían la combinación tanto de telmisartán como de ramipril. En el ensayo no evaluó lo que es la terapia IECA y BRAT en pacientes con enfermedad renal proteinúrica avanzada. El estudio Van-Nefron-D es un ensayo que utiliza la terapia combinada, el inhibidor de la IECA y la terapia con un BRAT frente a una monoterapia con un BRAT. En la nefropatía diabética proteinúrica, este estudio se tuvo que detener debido a que hubo un aumento de los eventos adversos de hiperpotasemia y lesión renal aguda. Hay otro estudio llamado Altitude, que es un ensayo con alisqueren en diabetes tipo 2 con criterios de valoración cardiorrenales. Se asignó al azar 8.561 pacientes con alisqueren 300 miligramos al día o placebo como complemento de la monoterapia con IECAS o con BRAF como bloqueadores de los receptores de angiotensina. El ensayo también se tuvo que detener prematuramente debido a eventos
adversos de hiperpotasemia e hipotensión. Por lo tanto, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no deben usarse concomitantemente con los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 y los inhibidores de renina, debido a un mayor riesgo de hipotensión, hiperpotasemia y disfunción renal. Ya hablando de lo que son los efectos adversos de los IECA, tenemos que en embarazadas se ha evidenciado lesiones fetales, neonatales y muertes cuando se usa durante el segundo, el tercer trimestre del embarazo, así como del primer trimestre, ya que parece que la angiotensina es necesaria para el crecimiento y desarrollo fetal normal. También se ha visto que se traspasa la leche materna, o sea, se transfiere a la leche materna y puede producir entonces en el feto hipotensiones. Próxima. Otro efecto adverso de los IECA, que es uno de los más conocidos, es la tos seca, cortante, no productiva, a menudo intolerable, que se ha informado hasta el 20% de los pacientes. Esto se debe a una hipersensibilidad de las bradicininas a niveles elevados de prostaglandina y acumulación de la sustancia P por un polimorfismo en el gen del receptor de la neuroquinina 2. La tos puede comenzar tanto al inicio del tratamiento como mucho tiempo después de haber iniciado la terapia. Próximo. Se habla de que es más común en mujeres afroamericanas, asiáticas, en Hong Kong o Corea, y puede desaparecer espontáneamente. Hay algunos que lo han tratado con AINES, aunque realmente no es recomendable, con suplementos orales de hierro y con el cromoglicato de sodio para mejorar la tos. Pero realmente lo que va a eliminar esta tos es la suspensión del IECA y muy bien puede ser cambiado por un ARA2. Dentro de las dentro de las interacciones medicamentosas con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tenemos la ciclosporina, que en combinación con puede exacerbar lo que es la hipoperfusión renal. También se observó que con el uso de los IECA puede haber hiperpotasemia, de más de 5,5 miliosmol por litro en el 3,3% de los pacientes que toman ramipril en el estudio OnTarget. La producción de angiotensina 2 sistémica y localmente en la zona glomerular de la glándula suprarrenal hace va a bloquear los inhibidores, al estimular los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, al bloquear lo que es la angiotensina sistémica y local en lo que es la glándula suprarrenal, va a reducir la síntesis de la aldosterona y por lo tanto la excreción urinaria de potasio posteriormente, haciendo consigo la hiperpotasemia. Siguiente. Y listo. Bibliografía, que fue básicamente de nuestro libro base de Brenner, y muchas gracias por su atención. Disculpen los inconvenientes.